Las paredes estériles del Hospital St. Jude habían visto miles de rostros, pero ninguno pasaba tan desapercibido como el de Audrey Hart. Para el arrogante cirujano jefe, el Dr. Sterling, ella era solo la criada con uniforme médico, una empleada mayor y torpe, que no servía para nada más que cambiar cuñas y recibir insultos. Él se reía de su silencio, se burlaba de sus manos temblorosas. No tenía idea de que esas mismas manos alguna vez habían sostenido las vidas de operadores de fuerzas especiales dentro de helicópteros Black Hawk en llamas sobre el Hindu Kush. Él pensaba que tenía todo el poder hasta el día en que las puertas de vidrio se hicieron añicos no por una explosión, sino por el rugido de un Seahawk de la Marina descendiendo justo sobre su helipuerto. No buscaban a un médico. Gritaban por la enfermera que él acababa de despedir. La lluvia golpeaba contra las puertas corredizas de vidrio de la sala de emergencias del Centro Médico St. Jude, un tamborileo rítmico que usualmente calmaba a Audrey Hart. Esta noche, sin embargo, fue ahogado por la voz cortante e hiriente del Dr. Gregory Sterling. Hart, por el amor de Dios, ¿estás fregando el piso o pintando una obra maestra? La voz de Sterling retumbó en la estación de enfermería, haciendo que dos residentes más jóvenes se rieran disimuladamente detrás de sus portapapeles. Tenemos un trauma llegando en 10 minutos. Trata de hacer que el piso sea menos una trampa mortal. ¿Quieres? Audrey no levantó la vista. Mantuvo sus ojos enfocados en la marca de roce en el linóleo, su agarre en el mango del trapeador, apretándose lo suficiente como para poner sus nudillos blancos. Sí, doctor, dijo ella con voz suave desprovista de emoción. ¡Increíble!, murmuró Sterling lo suficientemente alto para que todos lo escucharan mientras se volvía hacia Brenda, la enfermera jefe que funcionaba más como su animadora personal que como una profesional médica. Recursos Humanos me envía fracasados geriátricos cuando pido especialistas en trauma. Tiene 40 años como mínimo y se mueve como si estuviera bajo el agua. Brenda soltó una risa chillona que le crispó los nervios a Audrey. Ella es simplemente lenta, Dr. Sterling. Algunas personas no están hechas para el ritmo de un centro de trauma de nivel 1. Tal vez estaría mejor en la cafetería. Audrey escurrió el trapeador en el cubo amarillo. El agua sucia se arremolinaba oscura y turbia, muy parecida a sus recuerdos, aunque ella los mantenía encerrados detrás de una puerta de acero en su mente. Ella no era lenta, era deliberada. Cada movimiento que hacía estaba calculado para conservar energía. Un hábito arraigado de turnos de 72 horas en hospitales de campaña, ahogados por el polvo donde el movimiento desperdiciado significaba segundos desperdiciados, y los segundos desperdiciados significaban la muerte. Pero aquí, en el inmaculado mundo iluminado por luces fluorescentes de la medicina civil, su economía de movimiento se confundía con letargo. Su silencio se confundía con estupidez. Rodó el cubo hacia el armario de limpieza pasando por la sala de trauma donde Sterling se exhibía frente a los residentes. Era un hombre alto guapo de una manera superficial, con una mandíbula que claramente admiraba en el espejo cada mañana. Era un cirujano competente técnicamente hablando, pero su ego ocupaba más espacio en la habitación que las camillas. Escuchen. Sterling estaba dando un sermón gesticulando con un bisturí que aún no había usado. En trauma ustedes son dioses. Deciden quién vive, quién muere. No duden, no se estremezcan. A diferencia de algunos miembros del personal que se estremecen ante el sonido de una bandeja caída. Lanzó una mirada despectiva hacia el armario donde Audrey estaba guardando el trapeador. Más temprano, una bandeja de metal había caído al suelo con estrépito, y Audrey instintivamente se había agachado en una posición baja, escaneando el perímetro. Era un reflejo, un tic de TEP-T, que no había logrado eliminar. Para ellos ella parecía un conejo asustado. Audrey salió del armario alisándose su uniforme azul marino. Caminó hacia el estante de historiales de pacientes esperando encontrar una laceración simple o una fiebre que atender algo que la mantuviera lejos de la órbita de Sterling. Intervino Brenda poniéndose frente al estante. El Dr. Sterling necesita su café negro 2 azúcares y revisa la cama 4. El tipo borracho vomitó de nuevo. Límpialo. Audrey miró a Brenda.
La mujer era más joven, tal vez de 30 años, con un maquillaje perfectamente hecho, que de alguna manera nunca se corría durante un turno de 12 horas. Soy una enfermera titulada Brenda, no una conserje. El personal de limpieza está en su descanso, pero puedo llamar. Soy la enfermera encargada, espetó Brenda, su sonrisa desvaneciéndose. Y te estoy diciendo que limpies la cama 4. A menos que quieras que te reporte por insubordinación de nuevo. Estoy segura de que a la Junta le encantaría escuchar cómo la nueva empleada se niega a cumplir órdenes directas. Audrey sostuvo la mirada de Brenda por un segundo. En ese segundo, un destello de algo frío y peligroso parpadeó en los ojos de Audrey. La mirada de una mujer que una vez había mirado fijamente a un señor de la guerra en una tienda de negociación en Kandahar. Brenda parpadeó dando medio paso atrás, repentinamente inquieta sin saber por qué. Luego la máscara volvió a deslizarse a su lugar. Audrey bajó la mirada. Me encargaré de ello. Bien, dijo Brenda con la voz temblando ligeramente antes de recuperar la compostura. Y date prisa, la colisión múltiple llega en 5 minutos. Mientras Audrey caminaba hacia la cama 4, miró su reloj. Era un viejo y maltrecho G-Shock, marcadamente diferente de los Apple Watches que usaban las otras enfermeras. Golpeó la esfera. 5 minutos para llegar. Ella sabía lo que eso significaba. Ella podía sentir el cambio en la presión del aire, la electricidad estática que precedía al caos. Lo había sentido en Faluya, en Siria, en lugares que no existían en los mapas oficiales. Corrió la cortina alrededor de la cama 4. El paciente, un anciano sin hogar llamado Silas, a quien el personal solía ignorar, levantó la vista atontado. «Lo siento, cariño», balbuceó limpiándose la boca. Enfermo como un perro. «Está bien, Silas», dijo Audrey suavemente, su voz cambiando instantáneamente del tono monótono que usaba con el personal a un tono cálido y tranquilizador. Trabajó eficientemente limpiándolo, revisando sus signos vitales y ajustando la velocidad de flujo de su vía intravenosa, que alguien había puesto demasiado alta. Estás deshidratado. Por eso te dan náuseas. Voy a reducir el goteo. Te sentirás mejor en un momento. Eres buena, murmuró Silas cerrando los ojos. Mejor que el tipo ruidoso de la bata blanca. Él me asusta. Se asusta a sí mismo. Silas, susurró Audrey subiéndole la manta hasta la barbilla. Descansa ahora. Salió de detrás de la cortina justo cuando las luces rojas sobre las puertas de la bahía comenzaron a parpadear. Las puertas de la entrada de ambulancia se abrieron con un siseo, dejando entrar una ráfaga de viento y lluvia. «Hora del espectáculo, gente», gritó Sterling aplaudiendo. «Veamos si podemos salvar algunas vidas, a pesar de la incompetencia del personal de apoyo». Audrey se quedó junto a la pared invisible esperando. Sabía que la tormenta no estaba solo afuera, estaba entrando por las puertas. La sala de emergencias estalló en un caos controlado. 3 camillas entraron rodando simultáneamente, empujadas por paramédicos que parecían empapados y exhaustos. Colisión de múltiples vehículos en la Prevmilaf I-95, gritó el paramédico principal. Tenemos un conductor masculino de 45 años sin cinturón, traumatismo por fuerza contundente en el pecho. Una pasajera de 20 años, laceraciones graves y posible hemorragia interna, y un niño inconsciente, signos vitales cayendo. Yo me encargo del conductor en la Bahía 1, ladró Sterling corriendo hacia adelante. Resnick, tú toma a la chica en la Bahía 2. Brenda lleva al niño a la Bahía 3 y llama a pediatría. Diles que bajen aquí para ayer. La habitación se convirtió en un hervidero de voces gritando, velcro rasgándose, y las alarmas estridentes de los monitores cardíacos. Audrey se movió para ayudar a Resnick en la Bahía 2, pero Brenda le empujó el hombro. Ahí no, Hart. Necesitamos gasas y solución salina en la Bahía 1. Ve a hacer la recadera. No toques a los pacientes. Audrey no discutió. Corrió al cuarto de suministros, agarró montones de bolsas de solución salina y el equipo de trauma y corrió de vuelta a la Bahía 1. Sterling gritaba órdenes a una velocidad aterradora. La presión arterial se está desplomando.
Tiene un neumotórax a tensión. Necesito una aguja calibre 14 ahora. Audrey le entregó la aguja a un residente que la dejó caer por los nervios. La aguja cayó al suelo con estrépito. ¡Idiota!, rugió Sterling. ¡Consigue otra! El residente se congeló. El paciente en la mesa se estaba poniendo azul su tráquea, desviándose hacia la izquierda. Tenía segundos antes de que su corazón se detuviera por la presión acumulándose en su pecho. Audrey vio que las manos del residente temblaban. No podía abrir el paquete de la nueva aguja lo suficientemente rápido. Sterling estaba ocupado tratando de intubar y no podía estirarse para alcanzarlo. Sin pensarlo, Audrey intervino. Fue memoria muscular. Fue instinto perfeccionado por una década de mantener soldados vivos en la tierra. No agarró la aguja con la que luchaba el residente. Metió la mano en su bolsillo donde guardaba sus propias tijeras de trauma y una aguja de descompresión de repuesto, un hábito que no podía romper. En un movimiento fluido se acercó al lado derecho del paciente, palpó el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular y clavó la aguja. Un siseo agudo de aire escapando llenó el pequeño silencio de la bahía. El pecho del paciente se levantó. El color comenzó a volver hasta su rostro instantáneamente. El pitido frenético del monitor se redujo a un ritmo constante. Audrey fijó el catéter con cinta adhesiva y dio un paso atrás con el rostro inexpresivo. Silencio. Silencio absoluto y atónito. El residente la miraba fijamente. Brenda la miraba con la boca abierta. Lentamente el doctor Sterling levantó la vista de la intubación. Miró la aguja que sobresalía del pecho del paciente. Luego miró a Audrey. Su rostro se tornó de un tono púrpura que hacía juego con los moretones del paciente. «¿Qué acabas de hacer?», susurró Sterling con la voz temblando de rabia. «Estaba colapsando, doctor», dijo Audrey con calma. «El residente estaba comprometido. Neumotórax a tensión aliviado. Las saturaciones están subiendo a 94. Tú, Sterling, se apartó de la mesa arrancándose los guantes. Eres una enfermera. Eres una enfermera geriátrica. No realizas procedimientos invasivos en mi sala de emergencias. Podrías haberlo matado». «Lo salvé», dijo Audrey levantando ligeramente la barbilla. Habría entrado en paro en 10 segundos. «No me importa si convertiste el agua en vino», gritó Sterling, invadiendo su espacio personal. Se cernía sobre ella usando su altura para intimidar. «No tienes licencia para ese procedimiento en esta instalación. Eso es asalto. Eso es negligencia médica. Eres un riesgo». «Doctor Sterling, el paciente está estable», gritó Resnick desde la siguiente bahía tratando de calmar la situación. «Cállate, Resnick». Sterling se giró de nuevo hacia Audrey. «Largo». Audrey parpadeó. «Doctor, fuera». Sterling señaló las puertas automáticas. «Estás despedida, inmediatamente. Recoge tus cosas y sal de mi piso antes de que haga que seguridad te eche. Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en un hospital en este estado. Estás acabada». Toda la sala de emergencias estaba mirando. Los paramédicos, las otras enfermeras, los pacientes que estaban conscientes. Audrey miró a su alrededor. Vio lástima en algunos ojos, satisfacción en los de Brenda. Sintió un peso familiar en el pecho, el peso de la injusticia, pero se había tragado cosas peores que el ego de un médico civil. Se desabrochó su tarjeta de identificación. «¿Bien?», dijo suavemente. Colocó la tarjeta en la bandeja de metal junto al contenedor de riesgo biológico. «Buena suerte con el turno». Se dio la vuelta y se alejó. La caminata de la vergüenza. Podía sentir los ojos de Sterling taladrándole la espalda. «¡Y no esperes una referencia!», gritó Sterling tras ella. Audrey empujó las puertas hacia la sala de espera, el aire frío golpeándole la cara. Pasó junto a las familias confundidas, junto al guardia de seguridad, que le hizo un gesto con la cabeza y salió a la noche lluviosa. Se paró bajo el toldo de la entrada del hospital, la lluvia empapando la parte inferior de sus pantalones médicos. Buscó en su bolsillo las llaves del auto. Sus manos finalmente temblaban ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo. Estaba desempleada. Tenía que pagar el alquiler. Había intentado vivir una vida normal, una vida tranquila, y había fallado. «Tal vez estoy rota», pensó.
Tal vez no pertenezco aquí. Estaba a punto de salir a la lluvia hacia el estacionamiento, cuando un sonido la hizo congelarse. Comenzó como un zumbido bajo vibrando en las suelas de sus zapatillas. Luego, se convirtió en un latido rítmico que hizo vibrar las ventanas del hospital detrás de ella. Se hizo más fuerte, más profundo, un sonido que conocía mejor que los latidos de su propio corazón. Rotores. Pero este no era el helicóptero de evacuación médica estándar que traía pacientes de trauma. El de evacuación médica sonaba como una cortadora de césped agudo y quejumbroso. Este sonido era pesado, agresivo. Era el sonido de caballos de fuerza brutos y motores de turbina de grado militar. Audrey miró hacia arriba. De las nubes de tormenta cortando la lluvia con reflectores encendidos, descendió una enorme forma oscura. No se dirigía al helipuerto en el techo. Estaba bajando justo en medio del estacionamiento del hospital, aplastando la suspensión de los autos y enviando escombros volando. Era un Sikorsky MH-60 Seahawk. Pintura gris oscuro, sin marcas médicas. El viento de los rotores casi derribó a Audrey. Se protegió los ojos contra la arenilla. La puerta lateral del helicóptero se abrió antes de que las ruedas siquiera tocaran el asfalto. Dentro del hospital el personal de emergencias había corrido a las ventanas. Sterling, Brenda y los residentes presionaban sus caras contra el vidrio observando confundidos. ¿Qué es eso?, preguntó Brenda con voz aguda por el pánico. ¿Es un accidente? No, dijo Sterling frunciendo el ceño. Esa es la Marina. Dos figuras saltaron del helicóptero. Vestían equipo táctico completo, uniformes multicam, fundas de pierna, auriculares de comunicación. No médicos soldados. Corrieron hacia la entrada de emergencias ignorando al guardia de seguridad, que se encogía de miedo detrás de un pilar. Audrey se mantuvo firme. Reconocía el andar. Reconocía la urgencia. El soldado líder, un hombre imponente con una barba espesa y el rango de sargento mayor visible en el parche de su pecho, la vio parada bajo el toldo. Frenó en seco a 10 pies de distancia. Miró su uniforme mojado. Miró su rostro cansado. «¡Audrey!», rugió el soldado sobre el sonido de los rotores. «¡Audrey Hart!». Audrey enderezó su postura cambiando instantáneamente de la enfermera despedida a algo completamente diferente. «Sargento Miller». El soldado corrió hacia ella sin aliento. «Gracias a Dios que te encontramos. Rastreamos tu teléfono». Las puertas del hospital se abrieron detrás de Audrey. Sterling y Brenda salieron corriendo seguidos por seguridad. «¡Oigan!», gritó Sterling, tratando de recuperar la autoridad sobre la escena caótica. «No pueden aterrizar esa cosa aquí. Esto es propiedad privada. Voy a llamar a la policía». El sargento mayor ni siquiera miró a Sterling. Mantuvo sus ojos fijos en Audrey. «Te necesitamos», dijo el sargento con voz desesperada. «Es el coronel. Ha sido herido gravemente. Los médicos del sector privado no pueden estabilizarlo. Está preguntando por el fantasma. Está preguntando por ti». Sterling se congeló. El fantasma Audrey miró al sargento luego de vuelta al helicóptero. «Ya no estoy en servicio activo, Miller. Soy una civil. Me acaban de despedir». El sargento se acercó. «Audrey es Reaper. Es Sullivan. Recibió 3 disparos en una operación de entrenamiento que salió mal. Tiene quizás 1 hora. No dejará que nadie más lo toque». Dijo: «Tráiganme a Hart o déjenme desangrarme». El corazón de Audrey se detuvo. Sullivan. El hombre que la había sacado de un convoy en llamas en Alepo. El hombre a quien le debía todo. Miró hacia atrás a Sterling. El médico parecía pequeño, ahora insignificante. «Necesito un traje de vuelo», dijo Audrey su voz, cortando a través del ruido como una cuchilla. «En el pájaro», dijo Miller. «Vamos». Audrey dio un paso, luego se detuvo. Se giró lentamente para enfrentar al doctor Sterling. La lluvia goteaba de su nariz. Parecía aterrorizado por los soldados, por el helicóptero, y de repente por ella. «Doctor Sterling», dijo Audrey con voz clara. Tenía razón en una cosa. «¿Qué?», tartamudeó Sterling. «No pertenezco a su hospital».
Ella se dio la vuelta y corrió hacia el helicóptero. El interior del MH-60 Seahawk era un mundo ensordecedor y vibrante de acero y sombras. Un mundo que Audrey Hart no había habitado desde hacía 5 años. Mientras el helicóptero viraba bruscamente dejando las luces de la ciudad y del hospital muy por debajo, la transición dentro de ella fue casi física. La postura encorvada que había adoptado para parecer no amenazante ante la administración del hospital se desvaneció. Su columna se enderezó. Sus ojos habitualmente bajos para evitar la confrontación con Brenda o el Dr. Sterling, ahora escaneaban la cabina con una alerta depredadora. El sargento Miller le entregó unos auriculares. Ella se los deslizó sobre los oídos, y el rugido de los rotores se amortiguó hasta convertirse en un zumbido sordo dentro del circuito de comunicaciones. «Informe de situación Miller», dijo Audrey. Su voz, a través del intercomunicador, era irreconocible respecto a la de la enfermera de voz suave que acababa de ser despedida. Era dura, autoritaria y despojada de toda amabilidad. El coronel Sullivan dirigía un ejercicio de entrenamiento con una unidad socia del SAS cerca de la costa, explicó Miller con la voz tensa por el pánico reprimido. Simulacro con fuego real. Algo salió mal. Un rebote o un disparo accidental. Aún no lo sabemos. Pero una bala de 5,56 entró en el cuadrante abdominal inferior, rozó el hueso de la cadera y se fragmentó. Tiene metralla cerca de la columna y una hemorragia interna significativa. Audrey cerró los ojos por un breve segundo visualizando la anatomía. ¿Quién lo está atendiendo? Tenemos a un médico de campo, el cabo Jenkins. Es bueno, pero tiene 22 años y está temblando. Sullivan rechazó la evacuación médica al BA. Dijo... Miller hizo una pausa mirando a Audrey con una mezcla de reverencia y miedo. Dijo, «Encuentren al fantasma. Si voy a morir, quiero que ella sea quien me diga que ha llegado la hora». «No va a morir», afirmó Audrey. «No fue una esperanza, sino una orden». Miller señaló una bolsa de lona asegurada con una red de carga cerca de sus pies. «Recogimos tu viejo equipo de la unidad de almacenamiento que nos autorizaste a conservar y un traje de vuelo. ¿Puedes cambiarte?» Audrey no dudó. La modestia era un lujo para los civiles. Bajo la tenue luz táctica roja de la cabina, se quitó el uniforme médico azul holgado y manchado, que representaba sus meses de humillación en St. Jude. Lo pateó hacia un rincón como una piel mudada. Se puso el traje de vuelo color verde oliva, subiendo la cremallera hasta el cuello. Se ató las botas tácticas. Cuando se volvió hacia Miller, Audrey Hart, la enfermera había desaparecido. Sentada en su lugar estaba la teniente comandante. Audrey Hart, indicativo fantasma. La legendaria especialista en trauma que había reescrito los manuales de campo sobre reanimación de control de daños durante los días más oscuros de las guerras del desierto. «¿Tiempo estimado de llegada?», preguntó. 6 minutos. Lo llevamos a la estación aérea naval. Tienen una sala de trauma estéril en el hangar 4, pero los cirujanos locales se han mantenido al margen. Sullivan amenazó con disparar a cualquiera que lo tocara antes de que llegaras tú. Audrey soltó una risa corta y seca. «Eso suena a él, vieja mula obstinada». Abrió el botiquín médico que Miller había traído. Sus manos, de las que el doctor Sterling se había burlado por temblorosas, se movían con una precisión fluida y aterradora. Revisó el laringoscopio, las hojas de bisturí, los agentes hemostáticos. Todo estaba exactamente donde lo había dejado hacía 5 años. «¿Qué tan grave es la pérdida de sangre?», preguntó. «Choque de clase 3, presión arterial de 80/50, frecuencia cardíaca de 130. Está consciente pero apenas». «Comunícate con el equipo de tierra», ordenó Audrey. «Quiero 4 unidades de O negativo calentadas y listas. Quiero un sistema de recuperación celular preparado, y diles que despejen la sala de cualquiera que no tenga una estrella en el hombro o un bisturí en la mano. No quiero público». «Recibido, fantasma», dijo Miller con una sonrisa asomando a través de su barba. «Dios es bueno tenerte de vuelta». Audrey miró por la ventanilla.
La lluvia azotaba el cristal difuminando las luces del aeródromo que se aproximaba. Abajo, podía ver las luces parpadeantes de un convoy esperando en la pista. Durante meses, había sido la criada con uniforme médico. Había permitido que el doctor Sterling la reprendiera. Había permitido que Brenda le asignara las peores tareas. Lo había hecho porque pensaba que quería paz. Pensaba que quería dejar atrás la sangre y el ruido. Pero mientras el helicóptero iniciaba su agresivo aterrizaje de combate, frenando bruscamente y descendiendo rápido, Audrey se dio cuenta de la verdad. No quería paz. Quería ser útil. Y por primera vez en mucho tiempo sintió el zumbido eléctrico del propósito en sus venas. Las ruedas golpearon el concreto. La puerta lateral se abrió de golpe. «¡Vamos, vamos, vamos!», gritó Miller. Audrey saltó bajo la lluvia corriendo hacia la ambulancia que esperaba para llevarlos al hangar 4. No miró atrás hacia la ciudad. No pensó en St. Jude. Esa vida había terminado. La misión había comenzado. La sala de trauma dentro del hangar 4 era un marcado contraste con la reluciente sala de emergencias de azulejos blancos de St. Jude. Era industrial con olor a combustible de avión y antiséptico. La iluminación era de halógenos duros suspendidos de vigas de acero. En el centro de la habitación, rodeado por médicos militares de aspecto nervioso y un médico civil aterrorizado que había sido traído de la clínica de la base, yacía el coronel James Reaper Sullivan. Era un hombre corpulento, una montaña de músculos y cicatrices, ahora pálido y sudando profusamente. Su respiración era superficial y rápida. Audrey irrumpió a través de las puertas dobles con Miller justo detrás de ella, y la habitación se quedó en silencio. El médico civil, un hombre llamado Dr. Harris, dio un paso adelante y preguntó: «¿Quién es usted? Necesitamos un cirujano vascular, no otro». «Aléjese del paciente», dijo Audrey. No gritó, no tuvo que hacerlo. Su voz llevaba el peso de una autoridad absoluta. Caminó directamente hacia la camilla. Los ojos de Sullivan estaban medio cerrados, pero cuando la vio, una débil sonrisa tiró de la comisura de su boca. «Te tomaste bastante tiempo», jadeó. «Tráfico pesado. Tuve que sacar la basura primero», dijo Audrey, agarrando su muñeca para verificar su pulso radial. Era filiforme apenas perceptible. «Te ves fatal, Jim». «Me siento igual», gruñó él. Audrey se volvió hacia la habitación. «Necesito un examen rápido de ultrasonido ahora. Jenkins, cuelga esa sangre. Bolsa de presión, exprímela. Harris, tú estás en la vía aérea. Si deja de respirar, intúbalo. No lo arruines». El doctor Harris se molestó y replicó: «Ahora escuche. Soy el oficial médico de mayor rango en esta base, y soy la persona que lo mantiene. Si quiere comparar rangos, podemos hacerlo más tarde». Lo interrumpió Audrey bruscamente, sin siquiera mirarlo, mientras cortaba el uniforme de Sullivan con las tijeras de trauma. «Ahora mismo, si no asegura su vía aérea, haré que el sargento Miller lo saque de esta habitación. Físicamente». Miller dio un paso hacia el médico con la mano descansando sobre su arma. El doctor Harris tragó saliva con dificultad y se movió a la cabecera de la cama agarrando la bolsa ambú. Audrey se concentró en la herida. Era fea. El orificio de entrada estaba justo encima de la cresta ilíaca derecha. ¿El orificio de salida? No había orificio de salida. «La bala todavía está adentro», murmuró Audrey. «Sonda Miller». Ella agarró la varita de ultrasonido y la presionó contra el abdomen de Sullivan. La pantalla parpadeó y cobró vida. Un fluido oscuro llenaba la cavidad abdominal. «Se está desangrando internamente», anunció. «El fragmento rozó la arteria ilíaca común. No tenemos tiempo para un escáner. Tenemos que abrirlo. Aquí y ahora». «¿Aquí?», chilló el doctor Harris. «Esto no es un quirófano estéril. El riesgo de infección». «La infección no lo matará porque estará muerto en 3 minutos por exsanguinación», gritó Audrey. «Bisturí». Un joven médico le puso el bisturí en la mano de un golpe. «Jim». Audrey se inclinó cerca del oído de Sullivan. «Voy a tener que sedarte con ketamina y propofol. Vas a despertar adolorido, pero vas a despertar. ¿Confías en mí?».
Sullivan la miró, sus ojos aclarándose por un momento. Con mi vida fantasma siempre. Administren las drogas, ordenó Audrey. Mientras los ojos de Sullivan se cerraban, Audrey respiró hondo. Bloqueó el ruido de la lluvia en el techo del hangar y el olor a combustible. Visualizó la anatomía debajo de la piel e hizo la incisión, una laparotomía de línea media que se extendía desde el xifoides hasta el pubis. La sangre brotó inmediatamente oscura y furiosa. «Succión», ordenó ella. «Más compresas, empaquétalo, empaquétalo». Sus manos se movían borrosamente mientras metía la mano en la cavidad abdominal, sus dedos trabajando a ciegas a través del charco de sangre para encontrar la fuente. Sintió el desgarro en la arteria. Era irregular, pulsando débilmente. «Tengo la hemorragia», dijo con voz tranquila. «Pinza vascular». Pinzó la arteria y el flujo inmediato de sangre se detuvo. Los monitores, que habían estado gritando una advertencia de tono bajo, comenzaron a calmarse. «La presión se está estabilizando», gritó Jenkins. 90/60. «Bien», exhaló Audrey. «Ahora la parte difícil. Necesito suturar esto. El fragmento está encajado contra las vértebras lumbares. Si lo muevo mal, lo dejo paralítico». Durante la siguiente hora, el hangar estuvo en silencio, excepto por el pitido rítmico del monitor y las órdenes tranquilas de Audrey: forceps prolene 5-0 retractor. Trabajaba con una delicadeza que desafiaba la brutalidad del entorno. Diseccionó el tejido alrededor de la arteria, retiró el fragmento de metal irregular que presionaba peligrosamente contra la raíz nerviosa y suturó la pared del vaso. Era una cirugía que habría sido difícil en un quirófano de la Clínica Mayo, con un equipo completo, pero Audrey la estaba haciendo en un hangar con un botiquín de campaña. «Sutura completa», susurró, liberando la pinza ahora. Soltó la pinza de metal y observó. No se escapó sangre. El pulso en la arteria era fuerte y rítmico. «El flujo está restaurado», dijo. «Está recuperando el color». Un suspiro colectivo recorrió la habitación. El sargento Miller se dejó caer contra la pared, secándose el sudor de la frente. Incluso el doctor Harris la miraba con ojos muy abiertos y atónitos. «Eso fue...», tartamudeó Harris. Nunca había visto una reparación así, la velocidad, la técnica. Audrey no respondió. Comenzó a cerrar el abdomen, sus puntadas pulcras y eficientes. «Prepárenlo para el transporte a Walter Reed una vez que esté estable», dijo finalmente, dando un paso atrás y quitándose los guantes ensangrentados. «Pero está fuera de peligro». Caminó hacia un fregadero de metal en la esquina y comenzó a frotarse las manos y los brazos. El agua se tiñó de rojo. Se miró en el reflejo del metal pulido. Tenía el cabello desordenado, la cara manchada de sudor y una mancha de la sangre de Sullivan en la mejilla. Se sentía exhausta, pero también se sentía viva. «Señora», se giró ella. Era el sargento Miller. Sostenía un teléfono satelital. «Es el general Holloway desde el Pentágono. Quiere un informe de situación y quiere saber por qué demonios estaba trabajando como conserje en un hospital civil». Audrey se secó las manos con una toalla de papel. Una mirada fría y dura entró en sus ojos. «Dame el teléfono», dijo. «¿Y Miller?» «Si Fantasma prepara el helicóptero de nuevo. Una vez que hable con el general, tengo algunos asuntos pendientes que atender». «¿De vuelta a St. Jude?», preguntó Miller con una mirada de complicidad en su rostro. «De vuelta a St. Jude», confirmó Audrey. «El doctor Sterling despidió a una enfermera esta noche. Creo que es hora de que conozca a la comandante». El hospital St. Jude estaba en estado de colapso. Habían pasado 2 horas desde que el helicóptero negro había despegado, llevándose a la enfermera incompetente y a los misteriosos soldados con él. La lluvia había cesado, pero la atmósfera dentro de la sala de emergencias era eléctrica, llena de confusión y miedo. El doctor Sterling paseaba por la estación de enfermería tratando de proyectar un aire de autoridad, pero sus manos temblaban. Había estado respondiendo llamadas del director del hospital, la policía local y la FAA durante los últimos 90 minutos. «Le digo que no sé quiénes eran», gritó Sterling al teléfono con la cara roja.
Allanaron la propiedad. Destruyeron 3 autos en el estacionamiento y secuestraron a un miembro del personal. Colgó el auricular de golpe. Brenda estaba sentada en el escritorio desplazándose por su teléfono con la cara pálida. «Doctor Sterling», susurró. «Tiene que ver esto. Ahora no, Brenda, tengo que averiguar cómo explicar esto a la junta». «Greg, mira». Ella le puso el teléfono en la cara. Era un video de TikTok. Había sido filmado por un adolescente en la sala de espera a través de las puertas de vidrio. El título decía: WTF Navy SEALs asaltan hospital para salvar enfermera. El video estaba movido, pero la imagen era clara. Mostraba el helicóptero aterrizando al enorme soldado saltando y la interacción con Audrey. Mostraba a Sterling gritando, luciendo pequeño e impotente junto al gigante sargento mayor. Pero la parte más condenatoria era el audio. El adolescente había estado lo suficientemente cerca de la puerta para captar el grito del sargento: «Es Reaper. Está preguntando por el fantasma. Está preguntando por ti». El video ya tenía 2,4 millones de visitas. «Lee los comentarios», dijo Brenda con la voz temblorosa. Sterling entrecerró los ojos ante el texto que se desplazaba. Usuario 77. «Ofg. ¿Es esa Audrey Hart? Mi papá sirvió con ella en Carvel. Ella no es una enfermera, es una leyenda». Usuario Marina S. L01. «El fantasma. Ese es el ángel de Cororingaul. Ella salvó a todo mi pelotón en 2018. ¿Quién es el médico idiota que le grita Vet Life?» Ese médico es el Dr. Gregory Sterling en St. Jude. Está frito. No se le falta el respeto a un receptor de la Cruz de la Marina. «Cruz de la Marina», susurró Sterling, sintiendo cómo la sangre se le iba de la cara. «Eso es imposible. Ella es una temporal. Tiró una bandeja de instrumentos esta mañana. Ella estaba fingiendo», dijo Brenda, dándose cuenta del horror de su propia complicidad. «Estaba pasando desapercibida y la tratamos como basura». De repente las puertas automáticas de la sala de emergencias se abrieron, pero no era un paciente. 4 hombres con trajes oscuros entraron. Se movían con una eficiencia sincronizada como tiburones. Siguiéndolos, iba un hombre con un impecable uniforme de gala de la Marina con 2 estrellas brillando en sus hombros. El contraalmirante Holloway. La sala de emergencias se quedó en un silencio mortal. Incluso los pacientes dejaron de gemir. El almirante escaneó la habitación, su mirada aterrizando en el Dr. Sterling como un designador láser. Caminó hacia él, sus pasos resonando en el linóleo. «¿Dr. Gregory Sterling?», preguntó el almirante. Su voz era educada, pero llevaba un trasfondo de inmenso peligro. «Yo sí soy el jefe de cirugía», tartamudeó Sterling enderezándose la bata blanca. «Si esto es por el helicóptero, ya he presentado una queja a la policía. Fue una imprudencia temeraria en mi instalación y...» «No estoy aquí por el helicóptero», interrumpió Holloway con calma. «La Marina de los Estados Unidos reembolsará los daños a su estacionamiento». Dio un paso más cerca, invadiendo el espacio personal de Sterling. «Estoy aquí por la teniente comandante Audrey Hart». Sterling tragó saliva. Fue despedida por incompetencia. Realizó un procedimiento no autorizado. «Incompetencia», repitió Holloway la palabra como si probara algo podrido. Se volvió hacia uno de los hombres de traje. «Agente Vance, ponga la cinta». Uno de los hombres de traje levantó una tableta. Mostraba las imágenes de seguridad de la Bahía 1 capturadas hacía apenas unas horas. Mostraba al residente congelándose. Mostraba al paciente muriendo. Y luego mostraba a Audrey interviniendo rápido, eficiente, perfecta, e insertando la aguja que salvó la vida del hombre. «Revisamos las imágenes», dijo Holloway. «Esa fue una toracostomía con aguja de libro de texto realizada en menos de 3 segundos. El paciente, el señor John Doe, está actualmente estable en su UCI gracias a ella. Si ella no hubiera actuado, él estaría muerto. ¿Es esa su definición de incompetencia, doctor? Ella no tenía privilegios», argumentó Sterling débilmente. «Es un riesgo».
La mujer que usted despidió, continuó Holloway ignorando la excusa, es una de las especialistas en trauma de combate más condecoradas en la historia del Cuerpo Médico Naval. Sirvió 4 turnos con operaciones. Ella posee la Cruz de la Marina al Valor. Se retiró para cuidar a su madre enferma y quería una vida tranquila. Quería servir a su comunidad. Holloway se inclinó con su cara a pulgadas de la de Sterling. Y en lugar de utilizar sus habilidades para salvar vidas, la tenías fregando suelos y la humillabas porque su competencia silenciosa amenazaba tu frágil ego. Mire, escuche, intentó fanfarronear Sterling. No puede hablarme así. Yo dirijo esta sala de emergen. No, dijo una nueva voz. Sterling se giró. De pie detrás del almirante estaba el doctor Pinter, el director del hospital. Parecía furioso. «Director Pinter», dijo Sterling aliviado. «Dígales a estos hombres que se vayan. Recoge tus cosas, Gregory», dijo Pinter fríamente. Vi el video. Vi los comentarios. Los teléfonos de los donantes no han parado de sonar en la última hora, amenazando con retirar los fondos si el médico que despidió al héroe de guerra no es removido. Está suspendido pendiente de una investigación de la Junta Médica. Sterling miró a su alrededor. Los residentes lo miraban fijamente. Brenda se miraba los zapatos. El guardia de seguridad sonreía con sorna. «No puedes hacer esto», susurró Sterling. «Está hecho», dijo Pinter. «¿Almirante?» Pinter se dirigió al militar. «¿Ella va a volver?» «Nos sentiríamos honrados de reinstalarla con un ascenso a enfermera jefa, lo que ella quiera». Holloway miró su reloj. «Ella está actualmente en camino de regreso aquí no para trabajar. Dejó algo atrás y quiere visitar a un paciente». «¿Un paciente?», preguntó Pinter. «Un tal señor Silas Vance», dijo Holloway leyendo de un archivo. Un veterano sin hogar al que estaba atendiendo cuando fue despedida. Quiere asegurarse de que se siga su plan de cuidados. Sterling sintió una oleada de náuseas. El hombre sin hogar, el hombre que él le había dicho que ignorara. «Ella va a volver», chilló Brenda. «Oh, sí». Holloway sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Y trae al coronel con ella». Él insistió en conocer al hombre que llamó criada a su salvadora. En ese momento el sonido regresó. El profundo latido vibrante de los rotores, las puertas de vidrio vibraron. Ella había vuelto, y esta vez no entraba por la entrada de servicio. El regreso del MH-60 Seahawk fue diferente esta vez. Cuando aterrizó por primera vez, fue una invasión, un shock para el sistema de un estacionamiento de hospital tranquilo y resbaladizo por la lluvia. Ahora, mientras los rotores golpeaban el aire hasta someterlo, el sonido se sentía como un juicio. Dentro de la sala de emergencias la atmósfera era sofocante. El doctor Gregory Sterling estaba de pie cerca de la estación de enfermería. Su rostro era una máscara de arrogancia desmoronada. El director Pinter le había quitado su placa, pero aún no se había ido. No podía. Su ego no le permitía huir como un criminal. Necesitaba tener la última palabra. Necesitaba probar que era la víctima de una reacción exagerada de los militares. Las puertas automáticas se abrieron, pero nadie entró de inmediato. Primero llegaron 2 infantes de marina con uniforme de gala azul, entrando con movimientos precisos y sincronizados para sostener las puertas. Luego guiaron una silla de ruedas. En ella estaba sentado el coronel James Sullivan. Estaba pálido con una vía intravenosa en el brazo y un vendaje fresco visible debajo de su chaqueta de uniforme desabotonada. Pero sus ojos eran agudos, escaneando la habitación con la intensidad de un sistema de armas, adquiriendo un objetivo. Empujando la silla de ruedas estaba Audrey Hart. Todavía llevaba el traje de vuelo verde oliva, ahora manchado con la sangre del coronel y la grasa del hangar. Caminaba con la cabeza en alto, su postura relajada pero lista. Ya no parecía la criada con uniforme médico. Parecía una guerrera regresando al campo de batalla para recoger a sus muertos. Detrás de ellos iban el contraalmirante Holloway y el séquito de trajes. El silencio en la sala de emergencias era absoluto. Los teléfonos habían dejado de sonar.
Los residentes, que usualmente corrían de un lado a otro con prisa engreída, estaban presionados contra las paredes tratando de hacerse invisibles. Audrey no miró a Sterling, no miró a Brenda, que temblaba detrás del mostrador de recepción. Caminó directamente más allá de ellos, empujando al coronel hacia la cama 4. ¿Todavía está aquí?, preguntó Audrey, su voz cortando el silencio. Sí, señora. Una joven enfermera aterrorizada chilló. No lo movimos. Audrey estacionó la silla de ruedas del coronel junto a la cama donde el hombre sin hogar Silas dormía. Revisó suavemente el monitor de Silas. Su ritmo cardíaco era estable. El goteo de solución salina que ella había ajustado horas antes de que su vida se pusiera patas arriba, estaba haciendo su trabajo. Silas se movió abriendo sus ojos con legañas. Entrecerró los ojos ante su traje de vuelo. «Te ves diferente. Te uniste al circo». Audrey sonrió, una expresión genuina y cálida que nadie del personal del hospital había visto nunca. «Algo así, Silas. Traje a un amigo. Quería conocer al hombre que me hizo compañía». El coronel Sullivan se inclinó hacia adelante en su silla, haciendo una mueca leve por el dolor en su abdomen. Extendió una mano que había firmado órdenes, enviando a miles de hombres al combate hacia el hombre sin hogar. «Señor Silas», retumbó Sullivan. «Audrey me dice que usted fue cabo en la primera de Infantería Vietnam 68. Los ojos de Silas se abrieron de par en par. Se sentó más derecho, ignorando sus náuseas. La niebla del alcohol y la enfermedad pareció despejarse instantáneamente. Miró el rango de Sullivan, luego su propia mano temblorosa. La limpió en la sábana antes de estrechar la mano del coronel. Se la limpió en la sábana antes de estrechar la mano del coronel. «Sí, señor. Quesan, pero no me han llamado cabo en mucho tiempo. Solo un borracho ahora». «Un infante de marina nunca es solo algo», dijo Sullivan con firmeza. «Y usted trató a mi sanitario con respeto cuando la gente en este edificio la trató como basura. Por eso tiene mi agradecimiento y el de la Marina de los Estados Unidos». Sterling no pudo soportarlo más. Lo absurdo de la escena, un coronel agradeciendo a un borracho sin hogar, mientras ignoraba al jefe de cirugía, rompió el último hilo de su paciencia. «Esto es ridículo», gritó Sterling, dando un paso adelante. El director Pinter intentó agarrarle el brazo, pero Sterling se lo sacudió. «Esto es un hospital, no un salón de veteranos. No me importa quién es usted ni qué medallas tiene ella. Ella puso en peligro a un paciente en mi sala de trauma. Violó el protocolo». Audrey se giró lentamente. Dejó la cabecera de la cama de Silas y caminó hacia Sterling. La habitación pareció encogerse. «Protocolo», repitió Audrey con voz peligrosamente tranquila. «Sí, protocolo», escupió Sterling con la cara enrojecida. «¿Crees que porque un helicóptero te recogió estás por encima de las reglas? Eres una enfermera. Estás subordinada al médico tratante. Esa es la jerarquía. Me humillaste frente a mi personal». «Salvé la vida de un hombre», dijo Audrey. «El señor Doe en la UCI está vivo. Si hubiera seguido tu protocolo, si hubiera esperado a que tu residente dejara de temblar, él estaría muerto. Vale tu ego más que su vida». «Doctora, yo lo habría salvado», mintió Sterling, su voz elevándose a un chillido. «Soy el mejor cirujano de este estado y tú eres una médico de campo acabada que cree que remendar soldados en la tierra la convierte en doctora. No tienes lugar aquí». Audrey se detuvo a 3 pies de él. Lo miró de arriba abajo con una mirada clínica disectora. «Tienes razón, Gregory», dijo usando su nombre de pila por primera vez. Le golpeó como una bofetada. «No tengo lugar aquí porque este lugar está roto. Tratas al personal como sirvientes. Tratas a los pacientes como números. Tratas a los pobres como basura». Señaló al coronel, luego al almirante. «El almirante Holloway me acaba de informar que la Marina busca establecer una nueva asociación cívico-militar para entrenamiento de trauma, un centro especializado para politraumatismos complejos. Necesitan un director». Sterling se burló. «Y déjame adivinar, te lo van a dar a ti. Eres una enfermera». «En realidad», intervino el almirante Holloway con voz suave y fría,
El puesto requiere un título médico, por eso nos sorprendió tanto cuando sacamos el expediente de la teniente comandante Hart. Ella no se retiró solo como enfermera de trauma, Dr. Sterling. Holloway sacó un documento de una carpeta y lo levantó. Después de su tercer turno de servicio, la Marina pagó sus estudios de medicina. Se graduó como la mejor de su clase en Johns Hopkins. Es cirujana de trauma con doble certificación. Eligió trabajar como enfermera aquí porque quería estar junto a la cama. Quería cuidar a los pacientes, no jugar a ser Dios. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. La boca de Sterling se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró a Audrey. Miró el documento. «Eres doctora», susurró Brenda desde el escritorio con el rostro horrorizado. «Lo soy», dijo Audrey suavemente. «Pero soy enfermera primero. Y estoy orgullosa de eso. Es una pena que tú no lo estés». Audrey se volvió hacia Sterling. «La Marina va a retirar su financiación de St. Jude Gregory. El centro de trauma especializado será reubicado en el hospital universitario al otro lado de la ciudad, y yo voy a dirigirlo». Ella dio un paso más cerca, bajando la voz a un susurro que solo Sterling podía escuchar. «Y voy a contratar a cada enfermera a la que has intimidado. Voy a contratar a los residentes a los que has gritado. Y te voy a dejar aquí en tu reino vacío, sin nadie a quien culpar más que a ti mismo». Sterling se tambaleó hacia atrás golpeando la pared. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero no encontró ninguno. Sus residentes miraban a Audrey con asombro. Pinter, el director del hospital, ya estaba al teléfono, probablemente haciendo control de daños para salvar su propia carrera. «¡Sáquenlo de aquí!», espetó Pinter a los guardias de seguridad señalando a Sterling. «¡No pueden hacer esto!», gritó Sterling mientras los guardias le tomaban los brazos. «Yo soy St. Jude. Yo soy este hospital». «Ya no», dijo Audrey. No vio cómo lo arrastraban fuera. Se volvió hacia Silas. «Señor Silas», dijo suavemente, «le gustaría una habitación privada y una comida caliente. El va tiene una cama esperándolo en el nuevo centro». Silas lloró. Se cubrió la cara con sus manos ásperas y sollozó. «Gracias, fantasma». Audrey le dio una palmadita en el hombro. Luego miró al coronel. «Vamos a casa, Jim». Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Exactamente el tipo de karma que le encantaba a Internet. En 48 horas, la historia de la enfermera que era una cirujana secreta se había vuelto global. El video de TikTok fue solo la chispa. La publicación completa de las imágenes de seguridad por parte de la Marina, censuradas para proteger la privacidad del paciente, pero mostrando claramente el heroísmo de Audrey y la incompetencia de Sterling, alimentó una tormenta de fuego. El doctor Gregory Sterling no solo perdió su trabajo. La Junta Médica inició una investigación inmediata sobre su práctica. Docenas de exmiembros del personal se presentaron con historias de abuso, negligencia y comportamiento tóxico. Fue demandado por la familia de un paciente que había perdido debido a un error quirúrgico 3 años antes. Un caso que se reabrió gracias al nuevo testimonio sobre su estabilidad. Perdió su licencia, su reputación y su costoso condominio. Lo último que se supo de él fue que trabajaba como consultor para una compañía de seguros, en un estado diferente revisando papeleo en un cubículo sin ventanas. El Hospital St. Jude pasó por una reestructuración masiva. El director Pinter fue obligado a jubilarse anticipadamente. La cultura de la sala de emergencias cambió de la noche a la mañana, pero fue demasiado tarde para salvar su calificación de trauma. La financiación ya se había trasladado. 3 meses después, la ceremonia de corte de cinta del Centro de Medicina de Trauma Hart-Sullivan se celebró en el hospital universitario. Era un hermoso día de primavera. Las instalaciones eran de última generación diseñadas con aportes de médicos de combate y enfermeras veteranas. Priorizaba la eficiencia, el trabajo en equipo y sobre todo el respeto por cada miembro del personal. Audrey estaba de pie en el podio. No llevaba uniforme médico ni traje de vuelo. Llevaba una sencilla bata blanca. Debajo de su nombre, el bordado decía Audrey Hart, MDRN,
directora de cirugía de trauma. Miró a la multitud. En la primera fila estaba sentado el coronel Sullivan, ahora totalmente recuperado y de vuelta al servicio activo, aunque había volado solo para esto. Junto a él estaba sentado el sargento Miller, luciendo incómodo con uniforme de gala. Y junto a Miller estaba sentado un hombre casi irreconocible, bien afeitado, vestido con un traje decente y sosteniendo un bastón. Silas. Trabajaba como el nuevo enlace de pacientes del centro, ayudando a los veteranos a navegar por el sistema de atención médica. Parecía 10 años más joven. Audrey ajustó el micrófono. Odiaba los discursos. Prefería la acción, pero sabía que esto debía decirse. Me llamaron solo una enfermera. Comenzó Audrey, su voz amplificada por el patio. Como si eso fuera un insulto, como si cuidar a los enfermos, limpiar las heridas y sostener las manos de los moribundos fuera un trabajo menor. Hizo una pausa mirando las filas de enfermeras que había contratado de St. Jude. Brenda no estaba entre ellas. Había dejado la enfermería por completo, pero muchos de los jóvenes residentes y enfermeras que habían sufrido bajo el mando de Sterling estaban allí sonriendo. En el campo, continuó Audrey, el rango no detiene una hemorragia. El ego no reinicia un corazón. Lo único que importa es la persona a tu lado. Lo único que importa es la misión. Estamos construyendo este centro sobre un principio. Nadie es invisible. Desde el cirujano hasta el conserje, somos un solo equipo. El aplauso fue cortés al principio, luego estruendoso. Sullivan soltó un ¡hurra!, que sobresaltó al alcalde. Después de la ceremonia, Audrey caminó por la nueva sala de emergencias. Zumbaba de actividad. Un helicóptero de evacuación médica estaba aterrizando en el techo trayendo un caso crítico. «Doctora Hart», gritó un joven residente, corriendo hacia ella. «Trauma 1, lesión multisistémica. La necesitamos». Audrey sintió ese cambio familiar, el estrechamiento del enfoque, la calma en la tormenta. «Voy en camino», dijo. Caminó hacia la bahía de trauma. Al pasar junto a un armario de suministros, vio a un nuevo empleado, un joven que parecía abrumado, luchando con un cubo de fregona que tenía una rueda atascada. Parecía aterrorizado de que alguien le gritara. Audrey se detuvo. El residente estaba esperando, pero esto solo tomaría un segundo. Caminó hacia el joven. Él se estremeció cuando ella se acercó. «Se atasca en el lado izquierdo», dijo Audrey suavemente. Pateó la rueda con destreza y encajó en su lugar. «Usa tus caderas para girarlo, no tu espalda. Ahorra tu energía». El joven la miró sorprendido. Vio la placa de directora. «Gracias, doctora», tartamudeó. Audrey sonrió. Pensó en Sterling. Pensó en la lluvia. Pensó en el largo camino de regreso a sí misma. «De nada», dijo. «Y si alguien te da problemas, diles que vengan a verme». Se dio la vuelta y entró en la bahía de trauma, las puertas cerrándose con un siseo detrás de ella. Estaba exactamente donde pertenecía. La historia de Audrey Hart es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza a menudo camina en silencio. Mientras el Dr. Sterling buscaba validación a través del ruido y los títulos, Audrey imponía respeto a través de la acción y la humanidad. Sirve como una lección para nunca subestimar a las personas que nos rodean, porque la persona más callada en la habitación podría ser justo la que mantiene el mundo unido. Al final el karma no solo castigó al arrogante, elevó al humilde demostrando que mientras los títulos pueden ser otorgados, el legado se gana. Si disfrutaste esta historia de justicia y heroísmo, por favor destroza ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. No olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte para más historias poderosas de héroes militares y karma de la vida real. Comenta Equipo Audrey abajo si crees que las enfermeras son los verdaderos héroes.